En términos muy generales, la política cambiaria se puede definir como el conjunto de acciones y arreglos institucionales que llevan adelante los gobiernos en relación al manejo del tipo de cambio monetario. Esta política tiene en su centro influir sobre el valor de la moneda doméstica y con ello alcanzar determinados objetivos económicos. Estos objetivos pueden ser disímiles, sin embargo, normalmente están orientados en primer lugar a alcanzar estabilidad en el tipo de cambio de la moneda doméstica con respecto a otras monedas, en especial las divisas. También buscan mantener la estabilidad de los precios, bajar los niveles de inflación, así como establecer una estructura de precios interna alineada al mercado internacional y en determinadas economías fundamentalmente subdesarrolladas, incrementar la competitividad abaratando exportaciones. ¿Qué es la política cambiaria y cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se maneja en Cuba? ¿Qué tipos o esquemas existen y cuáles han primado en nuestro país? Esto es Impulso Económico, un programa que en solo 12 minutos le invita a acercarse a la política cambiaria. Y hoy hemos trasladado el SEC de Impulso Económico hasta la Quinta de los Molinos para dialogar sobre política cambiaria con Joel Ernesto Maril Domenech. Él es especialista de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido a nuestro espacio, Joel. Gracias por la invitación. Y comencemos por las definiciones. ¿Qué es exactamente la política cambiaria? Bueno, la política cambiaria son las acciones que lleva adelante el gobierno para la estabilización del tipo de cambio, para la definición de los tipos de cambio. Es una de las políticas macroeconómicas junto con la política fiscal y la política monetaria que permite estabilizar la macroeconomía del país y crear un entorno más propicio para el funcionamiento y desarrollo de la economía. Ahora, estamos hablando del caso cubano, pero es una política cambiaria que es, digamos que susceptible a cualquier país del mundo. Cada país establece su propia política a partir de su formación económica, de sus, digamos, objetivos macroeconómicos también. A nivel internacional priman las políticas cambiarias de tipo de cambio flexible, que están muy guiadas por los patrones internacionales que rige el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Pero si cada país elige su política, su esquema cambiario, flexible, fijo o en dependencia de sus contextos nacionales y de los objetivos de política que persiga cada uno. O sea, en dependencia de las economías se fija un tipo de cambio u otro. Y en el caso cubano, ¿cómo funciona la política cambiaria? Cuba ha primado por lo menos en los últimos 50, 60 años un tipo de cambio fijo. Eso por diferentes razones. Primeramente porque era más sencillo dentro de una planificación centralizada hacer la planificación dentro de un tipo de cambio fijo. También porque para proteger a la población de las variaciones en los precios se optaba por un tipo de cambio fijo que mantuviese fijos los precios internos, aunque hubiera distorsiones en la balanza comercial. Eso anclaba los precios internos a un tipo de cambio más estable en la economía. También era para un tema más, la economía cubana estaba menos expuesta a los choques internacionales durante muchos años en la etapa del campo socialista y después incluso se aisló un poco de la economía internacional y los tipos de cambio fijos se mantenían mejor en ese entorno de una economía menos interconectada al mundo y demás. Pero sí, ha sido lo que ha primado en la economía cubana en los tipos de cambio fijos. El tipo de cambio, la política cambiaria está ligada justamente al propio devenir del ciudadano, o estamos hablando de políticas a nivel macro que todavía el ciudadano común, digamos, como que se siente demasiado lejos de ella, debería sentirse más cerca. ¿Cómo pudiera lograrse? A ver, la política cambiaria, igual que todas las políticas macroeconómicas, siempre se ven como un plano muy abstracto, pero influyen en la vida del día a día de las personas. O sea, la política cambiaria y también la política monetaria, que influye en la cantidad de dinero que circula en la economía, tiene mucho que ver con una cosa tan sencilla como el nivel de precio que la gente enfrenta todos los días. Pero también la capacidad de los actores económicos, estatales y no estatales, de operar en un contexto más favorable para el desarrollo de sus propias acciones económicas, sus acciones productivas. La política cambiaria por sí mismo no puede, en un contexto de desequilibrios, abaratar los precios de los que enfrenta la población, pero sí puede ayudar a la estabilización de los mismos y que la economía opere en un contexto más favorable para el desarrollo. Pero la política cambiaria no es una política mágica, o sea, no va a solucionar por sí sola todos los problemas de la economía, ni por sí sola es una solución a los desequilibrios que hoy enfrenta la economía cubana. O sea, sí va a repercutir en la vida de las personas una política cambiaria mejor manejada, pero no es una fórmula mágica, no es algo que va
hacer de la noche a la mañana cambiar la situación económica del país. Te lo preguntaba porque como política al fin parece más algo con una visión de futuro, con una visión estratégica y menos, digamos, que cercana en el tiempo. ¿Es así como funciona? Yo creo que la política cambiaria funciona en las dos etapas. O sea, a corto plazo apoya la estabilización de la economía y en el mediano plazo apoya que los actores económicos funcionen mejor y que eso, con mayor provisión de bienes y servicios, impacte en la oferta y impacte en la capacidad de la gente de consumir. A corto plazo, su mayor impacto de lograrse es la estabilidad de los precios. O sea, lograr anclar la estabilidad de los precios. No que bajen por sí solos, pero que su dinámica al ascenso sea más lenta por lo menos, o se modere. Y en el mediano plazo, como ya decía, ayudar a que los actores económicos funcionen mejor y con ello aumente la oferta de bienes y servicios. Eso es a los grandes rasgos lo que la política cambiaria, las políticas macroeconómicas en sí mismas pueden apoyar. No son políticas que pongan más bienes y servicios de pronto, son políticas a nivel macro que lo que hace es crear el entorno para que la gente funcione mejor. Eso es básicamente lo que logran hacer las políticas macroeconómicas. Yo te propongo un alto en la conversación. Vamos a tomarnos un buchito de café, como quien dice. Te invito a lo mismo y enseguida estamos de vuelta acá en nuestro Impulso Económico. Cuba ha colocado una pieza faltante en el tablero económico del país: la reanimación del mercado cambiario con el canje y recanje de divisas en los bancos y casas de cambio se realiza ajustada al contexto actual y con una tasa económicamente justificada. A 24 o 25 pesos no se estimulaba a que quien tuviera la divisa se la vendiera a Cadeca. Hay un mercado informal, ilegal, que fue llevando la tasa de cambio a 60, 80, a 120, bueno, ha llegado hasta 140 y tantos pesos. Al Estado cubano le urgía poner cota a una realidad insostenible para los bolsillos de los nacionales. A mí me parece la medida muy bien, ¿no? Porque ya pues el que quiera viajar puede comprar sus dólares o sus euros para depositarlo en las tarjetas de MLC. Es más seguro. No nos vamos a hacer ricos por buscarnos 10 o 15 pesos más de cada dólar. Creo que para resolver los problemas comunes que tenemos la población, el mercado cambiario que se ha restablecido en Cuba es importante. La disponibilidad y ofertas de divisas no siempre serán las mismas en las Cadecas. El efectivo usado para la venta es el que ingresa al mercado cambiario a través de los viajeros internacionales o aquel que esté en poder de la población. Lo que yo pienso es también que paulatinamente se deban incrementar otros puntos de cambio para que las personas tengan un poco más de acceso, porque las Cadecas cierran a las 4 y tenemos que marcar muy temprano. Nosotros mismos marcamos desde ayer. Independientemente que Cadeca pueda tener problemas de falta de personal, no se preparó lo suficiente como para tener una sola persona para hacer toda la entrega. La falta de la energía también nos está golpeando. El objetivo del mercado es contribuir, llevar el desarrollo económico al punto en que la oferta en pesos de productos y servicios a la población y a los viajeros sea en pesos, que sea suficiente esa oferta de productos y servicios para que las personas naturales no demanden divisas, sino que todo el que llegue al país cambie sus divisas y satisfaga su demanda en pesos. Uno de los problemas actuales de la economía cubana es la poca captación de divisas. De ahí la urgencia de restablecer en el país un mercado cambiario legal y seguro. Y continuamos hablando sobre un tema bien complejo, política cambiaria, y lo hacemos acá desde nuestro set instalado en la Quinta de los Molinos, y conversamos con Joel Ernesto Maril Domenech, especialista de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía y Planificación. Precisamente, Joel, hace digamos que solo unas semanas, vamos a decirlo así, el titular cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunciaba una serie de medidas que alteraban la dinámica cambiaria del país. ¿Eso significa un cambio en la política cambiaria cubana? Bueno, pues claramente hay una modificación en la política cambiaria seguida en los últimos meses. No una modificación radical, se pasa a un esquema dual de tipo de cambio. Hay un tipo de cambio 24, un tipo de cambio 120. El de 24 continúa siendo un tipo de cambio fijo, similar a los que han tenido en Cuba en toda la historia moderna.
es de 120, aunque inicia fijo. El titular de Economía, Alejandro Gil, decía que podía tener variaciones, o sea, que sería un tipo de cambio más bien fijo administrado. En sentido general, es un esquema que ya existió en Cuba, un esquema dual de tipo de cambio que permite manejar la economía sin poder llegar al objetivo final que se planteaba en la tarea de ordenamiento, que era la unificación cambiaria, como un paso atrás, pero para coger impulso para transformaciones futuras que nos permitan llegar a ese mismo objetivo que declaró incluso nuevamente el viceprimer ministro Alejandro Gil, de un tipo de cambio unificado con una moneda única en la economía. Yo creo que en ese sentido va esta modificación del esquema cambiario de la economía cubana a un tipo de cambio dual transitorio hacia volver a un tipo de cambio unificado en mejores condiciones en la economía. Qué bueno que lo digas así, porque todo el mundo esperaba de alguna manera una unificación en el plano monetario y cambiario. Sin embargo, esto no ha sucedido así. Esto pudiera, digamos, que ralentizar un poco ese progreso económico al que toda Cuba espera. En realidad yo creo que volver a un esquema dual permite manejar mejor la situación económica que tenemos que mantenerse en un tipo de cambio fijo que desde muchos sentidos era inoperante para la actuación de una parte importante de la economía. El tipo de cambio de 24 se había quedado retrasado, como se dice en economía, a las condiciones monetarias. Estaba imperando en una parte del sector de la economía un tipo de cambio informal casi 5 veces superior, que impactaba negativamente en la vida de la población y en la actuación de los actores económicos. Y formalizar la economía para desde esa formalización dual de dos tipos de cambio poder hacer transformaciones que nos permitan hacia el futuro llegar a un tipo de cambio unificado era mejor que quedarse en un tipo de cambio de 24 que dejaba afuera en un entorno informal una parte importante de los flujos de divisas que operaban en el país y no permitían avanzar a una transformación de la economía que Cuba necesita. Sin duda los tipos de cambio duales son siempre procesos distorsionadores. Por eso se hizo la transformación de la tarea de ordenamiento para una unificación cambiaria. Es mejor que una economía opere con un solo tipo de cambio. Pero ese tipo de cambio tiene que ser un tipo de cambio fundamentado que permita a los actores económicos acceder a la divisa, comprar y vender dólares, operar efectivamente en la economía. Si el tipo de cambio que se empleaba en la economía no permitía eso, para toda la economía en general es mejor, o soy de la opinión que era mejor, avanzar en una transformación parcial, aunque se tuviera que volver a la dualidad, que quedarse en un esquema que hacía inoperante a la economía en muchos sentidos. Este esquema pone a la economía y al país en mejores situaciones para avanzar hacia una unificación cambiaria más objetiva que la que se tenía con un tipo de cambio único de 24 oficial, pero que obviamente no permitía ni la captación de divisas en el sector de la población, de las divisas que entraban desde el exterior, ni permitía el acceso legal a las mismas por parte de la población, ni permitía una estabilidad cambiaria en el sector de la población que anclara los precios. Y esta dinámica, Joel, ¿cómo pudiera repercutir en la revalorización de la moneda nacional? Hay que dejar algo claro, la política cambiaria por sí misma no permitiría aumentar el poder. Una política cambiaria, la fijación de un nuevo tipo de cambio no permite de la nada aumentar el poder de compra del peso cubano, de los salarios en el muy corto plazo. Tiene que venir acompañada de una serie de transformaciones en el modelo económico y en la estabilización macroeconómica del país que son fundamentales para ese objetivo. Aumentar el poder de compra del salario, las pensiones, que es el objetivo final de la recuperación de la economía en el corto plazo. Llegar por lo menos al nivel de consumo del salario y de las pensiones que se tenía en el año 2019-2018. Ahora, ¿qué elementos serían, digamos, que determinantes esenciales para garantizar el éxito de esta medida que anunciaba el ministro de Economía cubano? Yo creo que hay 3 elementos fundamentales para el éxito de la transformación cambiaria que se está llevando adelante. Uno es el control de los déficits fiscales. O sea, la inyección de dinero de nuevo dinero en la economía incrementa el tipo de cambio, porque hay mayor cantidad de pesos demandando dólares y eso explota el tipo de cambio y lo hace crecer. También eso hace que se devalúe el poder de compra del peso cubano, los excesos monetarios en la economía. Ese es un elemento fundamental. El segundo es lograr abrir todos los canales posibles para la entrada de remesas, las entradas que muchas veces no dependen de Cuba, porque Cuba está en un contexto de bloqueo económico, pero buscar todos los contextos posibles para la entrada de divisas al país y que se puedan canalizar de forma formal mediante el mercado cambiario, lo cual también apoyaría a bajar el tipo de cambio, lo cual sí repercutiría en un incremento del poder de compra del peso cubano. Y la tercera medida muy fundamental es la reducción de la dolarización.
La dolarización en la economía dispara la demanda de dólar y por tanto el tipo de cambio lo dispara hacia el alza. La reducción de la dolarización, de las ventas minoristas en dólares y el aumento de las ofertas en pesos mejora la correlación de demanda de dólares y demanda de pesos, lo que ayuda a bajar el tipo de cambio y con ello al aumento de la capacidad de compra de la moneda nacional. Ahí hay tres medidas fundamentales. Una cuarta medida para mí sería la transformación en la empresa estatal socialista, que debe ir incorporándose al mercado cambiario con el tiempo y la respuesta productiva que con ello se logre también es un elemento fundamental para la recuperación del poder de compra de los salarios, de los ingresos en moneda nacional, que es, como ya decía, el objetivo fundamental de esta transformación. Tú eres un joven cubano de estos tiempos, optimista de cara a este escenario tan complejo en el que estamos viviendo hoy. Sí, yo soy optimista. Yo creo que se empieza a caminar por los caminos correctos en temas de política cambiaria en el país ahora mismo. Yo te agradezco muchísimo, Joel, por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Impulso Económico. El mercado cambiario es quizás una de las transformaciones más trascendentales y de fondo que en materia de reforma del modelo económico cubano estamos emprendiendo. Para esto aún falta un largo camino, pero es uno alcanzable en el que tendremos que transitar desde un escenario de dolarización, inconvertibilidad y desequilibrios macroeconómicos a uno donde la moneda nacional opere como centro de nuestro sistema financiero en base a un tipo de cambio único y convertible para toda la economía. Hay que pensar la instrumentación del mercado cambiario como una pieza dentro de un andamiaje mucho mayor, donde ninguna medida aislada traerá por sí sola resultados satisfactorios y que como un todo orgánico tomará cada vez mayor sentido cuando se despliegue en su totalidad el conjunto de transformaciones del que forma parte. Recuerde que esto es Impulso Económico, un espacio para conversar sin prejuicios y sin teque sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.